Recordando siempre el método inductivo consta de 3 pasos, los cuales son la observación, la interpretación y la aplicación. Observar es abrir nuestros ojos a lo que la escritura nos está diciendo. Es abrir nuestros ojos y poner lo que la escritura dice. Cuando hablamos de interpretación es qué significa la escritura, qué quiso decir el autor, el escritor. Es abrir nuestra mente, y la aplicación es abrir nuestro corazón en vista de esta verdad, en vista de este mensaje de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y estos son los 3 pasos del método inductivo: observación, interpretación y aplicación. La semana pasada empezamos a trabajar con lo que son los textos narrativos, narraciones que nos habla de un evento que sucedió en el tiempo de Jesús o anterior a eso. Hay 22 libros narrativos en la escritura. Cada uno de estas figuras literarias, de la forma de escribir, tiene un énfasis y algo que nosotros tenemos que buscar. En los textos narrativos, ¿qué es importante? Absolutamente todo, porque nos están contando un hecho. Entonces, a la hora de observar un texto narrativo, miramos absolutamente todo. Hoy vamos a hablar acerca de una segunda figura literaria, que es la poesía. La poesía hebrea es muy diferente a lo que es nuestras poesías. La poesía de nosotros se basa en la rima, en hacer coincidir una estrofa con la otra, en hacer coincidir una palabra con la otra. En la poesía hebrea se basa en contrastar una idea, en ampliar una idea, en repetir una idea. Esa es la belleza de lo que es la poesía hebrea. Dentro de lo que es la literatura poética, incluye 3 formas diferentes de escribir. ¿Cuáles son estas 3 formas diferentes? Recordemos que son 5 figuras literarias. Tenemos el texto narrativo, son narraciones. Hay una forma específica para ir a las narraciones. El otro, las epístolas o las cartas. Las cartas, ¿en qué difiere de lo que son los textos narrativos? Que las cartas es más doctrina, es más idea. El énfasis ahí no es tanto las personas y el lugar y lo que vivieron, sino más las palabras, la gramática, los arreglos que hay ahí. Cuando dice y por qué y por esto, por qué se dijo antes. A la hora de ir a una epístola, vamos a hacer un trabajo diferente al texto narrativo. El mismo principio, pero el énfasis es diferente, es más en las ideas y en la gramática. En el texto narrativo, las personas, los lugares, los olores, todos esos detalles. A la hora de observar, interpretar y aplicar es igual a todo lo demás, pero a la hora de observar es cuando cambiamos. Y cuando nosotros vamos a estas 3 otras figuras que tenemos, que son la poesía, las parábolas y la profecía, que tienen estas formas literarias en común, tienen analogías, tienen tipologías, ejemplos. Todo eso hace que hay lenguaje simbólico dentro de estos libros. Por lo tanto, hay detalles que son importantes y otros que no son importantes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la poesía hebrea. Cuando hablamos de observación en la poesía hebrea, ¿qué es el énfasis que nosotros le damos? Diferente a los textos literarios que veíamos todos los detalles, y cuando veamos la tarea y la revisemos, vamos a hablar acerca de eso. En este caso, nosotros lo que vamos a ver son las ideas, el juego de ideas. ¿Cuál es el tema central? Todo lo que está alrededor es para ejemplificar algo. Entonces nos van a repetir la idea 2 veces, o nos van a contrastar la idea, o nos van a ampliar la idea, a dar más conceptos sobre el mismo tema. Todas estas cosas nos van a ayudar a entender cuál es el tema central del texto. Los poetas hebreos usaban paralelismo, ese contraste de ideas o ampliación de ideas o repetición de ideas. Una idea dicha de 2 maneras distintas, o añaden a la idea original 2 o 3 veces y lo hacen en un contraste de ideas. Vamos a ver esos 3 tipos de paralelismo, esos 3 tipos de confrontar las ideas. Interpretación y aplicación es exactamente igual que en los textos narrativos. La poesía hebrea está llena de lenguaje figurativo, que no es literal. Es un ejemplo, pero eso va a enriquecernos el concepto que quieren darnos a entender. Este tipo de lenguaje comunica ideas por medio de palabras que crean imágenes para el lector. Lo que están haciendo ellos es dibujarnos a través de palabras un concepto para que nos quede muy claro. Eso es lo que se está buscando con la poesía. Un rasgo distintivo de la poesía hebrea es la correspondencia o el paralelismo entre una línea y la siguiente, entre una sección y la siguiente. ¿En cuanto a qué? No a las palabras, sino en cuanto a las ideas. Esta repetición de pensamientos usando el paralelismo ayuda a aclarar lo que el autor quiere decir, porque a veces vamos a ver que inclusive pensamos que es redundante, porque nos dice el concepto a veces, muchas veces, y es como si nosotros habláramos, cuando hablamos en español y decimos, salió para afuera, subió para arriba, bajó para abajo, que bueno, no puede salir para adentro, y nos reímos y demás. En la poesía hebrea eso sucede. Esa es la belleza, porque están reforzando la idea. Cuando hablamos de paralelismo,
muchas veces es eso, porque uno dice, bueno, ya lo dijo, está repitiendo lo mismo otra vez. Y para nosotros es hasta redundante. Esa es la diferencia que tenemos. Pero ¿qué ayuda a eso? Salir para afuera, ¿qué te deja claro a ti? Que salió. Si yo digo, hay que salir para afuera, ¿qué piensa usted? En ningún momento usted va a decir, significa que me quede aquí. No, claro que hay que salir. Eso pasa en la poesía. Es interesante, pero eso es parte de lo que es la dinámica de lo que es el paralelismo en la poesía hebrea. Entonces, más bien nos ayuda a tener clara cuál es la idea que el poeta quiere decir. Para que nos quede clara la idea, la repite o la amplía o la contrasta. Usted va a explorar diferentes tipos de paralelismo más adelante, los 3 tipos que nosotros vamos a mirar propiamente en la palabra. Hay muchos tipos de paralelismo, pero esos 3 son los más grandes. Esta repetición de pensamientos usando el paralelismo ayuda a aclarar lo que el autor quiere decir. Usa el paralelismo de la poesía hebrea para ganar mayor comprensión de lo que el texto quiere decir. Identificarlo nos ayuda a la hora de interpretar, identificar, ok, aquí está contrastando la idea, o aquí está ampliando la idea, pero es la misma idea, o aquí está repitiendo la idea. Entonces, a la hora de interpretar, nos queda mucho más claro. La poesía está llena de lenguaje figurativo, por lo tanto, debemos aprender a entender el significado del lenguaje no literal o el lenguaje figurativo. ¿Qué es lo que quiere decir a través de este símbolo? El rasgo distintivo de la poesía hebrea es la correspondencia o paralelismo entre una línea y la siguiente, entre una sección y la siguiente. Esta repetición de pensamientos a través del paralelismo ayuda a ver más claramente lo que el autor quiere decir. La poesía hebrea usa mucho la repetición. Esto es de gran ayuda para entender lo que quiere decir, aunque nos parezca que es redundante. Existen 3 clases básicas de pensamiento paralelo en la poesía hebrea. El primero que vamos a ver es el paralelismo sinónimo, es decir, lo mismo en 2 formas diferentes. La misma idea en 2 formas diferentes. Una idea se puede expresar de 2 o 3 veces de manera similar. Voy a decir lo mismo con diferentes palabras. Un ejemplo de eso lo podemos mirar en Génesis 4:23. Dice, Ada y Sila, oíd mi voz. Continúa el verso y dice, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho. Eso es paralelismo sinónimo, porque ¿cuál es la interpretación de esto? Las mujeres de Lamed son Ada y Sila. Estamos hablando de las mismas personas. Y dice, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchar mi dicho. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué significa eso? Es simple, ¿va? ¿Qué significa? ¿Alguien quiere participar? Pongan atención a lo que está diciendo. Exactamente, tan simple es que, hey, oído, Aida y Sila, escuchen lo que le voy a decir. Es como cuando Jesús decía, de cierto digo, ok, alto, de cierto digo, hay que inclinar el oído. ¿Cuál es la interpretación ahí? Ada y Sila, pongan atención en lo que les voy a decir. Esa es la interpretación. Ahora, lo dice 2 veces. Hay un énfasis que, ¿qué es lo que hace el énfasis? Aclararnos qué es la idea ahí. Entonces, más bien nos ayuda. Eso es paralelismo sinónimo. Otro ejemplo es el Salmo 51:2, donde David dice, lávame más y más de mi maldad. Y luego continúa, y límpiame de mi pecado. ¿Qué significa esto? Que es lavarlo más y más de su maldad. ¿Qué es lo que uno está pidiendo? Que le perdone sus pecados. Lávame más y más de mi maldad. Maldad es el pecado. Y luego límpiame de mi pecado es la misma idea. Esto es paralelismo sinónimo. Está repitiendo la idea en 2 formas diferentes. Es un énfasis a la hora de interpretar, es más fácil. ¿Qué está haciendo David? Arrepintiéndose, pidiéndole a Dios que lo perdone. Eso es lo que le está diciendo. Reconociendo que solo Dios puede perdonar el pecado, que solo Dios puede quitar el pecado. Eso es paralelismo sinónimo. Sé que los términos suenan como, wow, paralelismo sinónimo, paralelismo antitético, paralelismo sintético. En este caso, es decir, lo mismo en 2 formas diferentes. ¿Por qué yo uso términos técnicos acá? Porque algunos de ustedes, hay pastores, personas que también están en institutos teológicos y demás, y cuando ustedes van a un texto teológico, cuando ustedes van a una teología, ustedes van a ver estos términos ahí. En vista de que van a ver esos términos, yo no quiero que los sorprendan, que no sepan qué es, cuando digan paralelismo, que ustedes no sepan cómo paralelismo. No, ya ustedes saben qué es el paralelismo. Entonces, a la hora de ir a un tratado teológico, ya ustedes pueden leerlo y saben de qué se está refiriendo cuando dice paralelismo sinónimo, antitético. Es por eso que lo hago, pero aclaro el concepto. El concepto en sí es muy simple, ¿verdad? Pero eso es cómo se expresa, paralelismo. Entonces, seguimos con la segunda forma de paralelismo y es el paralelismo sintético. El paralelismo sintético es agregar a la misma idea, le voy a agregar un concepto más. El poeta agrega un concepto al original. Cada frase del versículo agrega un pensamiento nuevo. Y eso lo podemos ver en el Salmo 1. Lo primero que nos dice es andar en el consejo de los malos. Recuerda que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que nos da acá es andar en el camino de los malos. Pero continúa, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una progresión sobre el mismo concepto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el bienaventurado, el varón que teme a Jehová, no anda en el consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores,
y no se sientan así ya los escarnecedores. Estas tres cosas son características de un varón bienaventurado. Bienaventurado el varón, dichoso el varón, dichosa la persona que no anda en el camino de los pecadores. Ahora, recordemos que esto es poesía y lo que está haciendo el poeta es dibujándonos una idea a nosotros. Entonces, cuando dice andar en el camino de los pecadores, usted tiene que imaginarse a alguien caminando. Andar en el consejo de los malos, ¿qué significa eso? Yo me estoy dirigiendo, yo me estoy movilizando, que yo estoy buscando el consejo de los malos. Si yo quiero ser bienaventurado, yo no busco el consejo de los malos, o sea, un consejo que no sea bíblico. Tenemos que imaginarnos en nuestra mente caminando hacia el consejo de los malos. Es una acción mía, es una obra mía. Luego me dice estar en el camino de los pecadores. ¿Qué significa eso? No solo estoy caminando, ya me detengo ahí. ¿Vemos la figura? Estar. Y luego me siento, caminar, detenernos y sentarnos. Es una progresión. Eso es paralelismo sintético y nos está hablando acerca de lo que no hace el hombre bienaventurado. La persona bienaventurada no hace esto. No busca el consejo de los malos, no está en el camino de los pecadores y no se sienta con los escarnecedores. Eso es paralelismo sintético. ¿Captamos la idea? Y la última clase de paralelismo de estos tres principales es el antitético, que es lo opuesto. El poeta contrasta una idea con otra. Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Y continúa, la boca de los necios habla sandeces. El opuesto. Esto nos ayuda porque no hay gris, no hay gris. Esto lo que hace la persona que teme a Jehová, el hombre bienaventurado, hace esto, no hace lo otro. Es lo opuesto y así debe ser nuestras vidas, ¿verdad? Ser luz y sal, diferentes. Por ejemplo, en el Salmo 1, también hablando de paralelismo antitético, el hombre bienaventurado como un árbol frondoso, como un árbol sembrado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. ¿Cuál es la imagen que nos pinta el poeta? Un árbol frondoso, un árbol verde, un árbol fuerte. ¿Cuál es lo opuesto, el antitético de eso? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como un pedazo de paja, como un zacate seco. Puede haber algo más opuesto de un árbol frondoso, tronco con raíces, pegado ahí a un río, a un pedazo de zacate seco, algo que se lleva al viento. Paralelismo antitético. Generalmente la segunda frase provee una tesis negativa o una antítesis que expresa una primera frase. Lo primero que uno hace, recuerdan que es un bosquejo simple. Entonces, lo primero que uno hace es ver cuál es el tema. ¿Qué tema podemos mirar que está abarcando ahí? ¿De qué es lo que se está hablando ahí? Que Jehová nos conoce desde el principio y el fin. Conoce toda nuestra obra, no nos podemos esconder de él. Okay. Sabe todo. Y de la omnisciencia, conocimiento de Dios que tiene, que todo lo sabe, y de la omnisciencia que el Señor está en todos lugares, al mismo tiempo a la vez. Es un poder absoluto. Sí, correcto. Eso decía que ahí te muestra la omnipresencia de Dios y también la omnisciencia, porque todo lo sabe y en todas partes está. Excelente. ¿Cómo podríamos resumir eso en un título? Atributos de Dios. Excelente. Atributos de Dios, cualidades de Dios, características de Dios. ¿Qué nos está describiendo acá? Se nos está revelando cómo es Dios. Vemos, hay que pensar un poquito, pero podemos agarrar, ok, la idea la tenemos ahí. Podemos poner, por ejemplo, acá en la Biblia dice omnipresencia, omnisciencia del Señor. Recordemos, nada de eso es inspirado ni este título que yo le puse. Lo que estamos buscando es el tema central. Y el tema central nos está revelando cómo es Dios. Dios está revelando a través de este salmo para nosotros. Ya tenemos el tema de que está hablando de la naturaleza divina. Nos está hablando de los atributos de Dios. ¿Todos de acuerdo por ahí? Podemos resumirlo de esa forma, ¿cierto? Y una vez que hacemos eso, empezamos nosotros a hacer la división de ideas. ¿Dónde empieza una idea? ¿Dónde termina? A nivel general, todo el salmo sería paralelismo sintético. La mayoría del paralelismo que existe acá, que es sintético porque nos habla cosas de Dios, cosas de Dios, cosas de Dios, cosas de Dios. O sea, está agregando a la idea. Al concepto de Dios nos está hablando que es omnisciente, que es omnisapiente, que es todopoderoso, etc. ¿Ven el aspecto de sintético acá? En general nos está hablando acerca de estos atributos de Dios, entonces está agregando la idea de quién es Dios, todos estos conceptos. Entonces vamos a hacer el bosquejo. Lo primero que yo miré, que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Algo importante es, yo pongo Dios es omnisciente de nuevo como un aspecto técnico, porque algunos de ustedes cuando van a una teología o algo así van a ver este concepto y se van a decir, bueno, ¿cómo omnisciente? Aunque yo sé que la mayoría está familiarizado, pero por aquello que algunos que no, ya sabemos que eso. Pero a nivel general yo puedo decir, Dios todo lo sabe. Más simple, en este caso, porque somos estudiantes de la Biblia, un grupo avanzado, por eso pongo omnisciente, pero si quisiera ponerlo más simple y también dependiendo a quién me esté refiriendo, voy a decir
Dios todo lo sabe, es lo mismo, ¿verdad? Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, y eso lo miro en los primeros versículos. Los versículos del 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos, comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, ya tú la conoces toda. Por delante y por detrás me has cerrado, con tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Hasta ahí, para mí, ya aquí va a empezar otra idea. Esos primeros 6 versículos para mí me hablan de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo conoce. Luego a partir del 7 me va a hablar de otra característica de Dios. ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hasta ahí yo, hasta el 12, puse otra característica de Dios. ¿Cuál creen que sería esa característica? Omnipresencia. ¿Qué significa omnipresente? Está en todo lugar. Está en todo lugar. Estamos mirando que ahora nos habla de que Dios está en todo lugar. ¿Qué tipo de paralelismo era el primero? Los 6 primeros versículos. Sintético. Sintético, porque nos está agregando al mismo concepto de que Dios todo lo conoce. Ahora nos habla que Dios es omnipresente. ¿Qué tipo de paralelismo podemos mirar ahí? ¿Sinónimo? ¿Alguien piensa diferente? Es que siento que podría ser sinónimo porque está describiendo la misma idea, pero también está profundizando en todos los lugares donde está la presencia de Dios. Entonces, por ahí podría ser sintético también. En realidad es antitético. Sí, antitético porque es opuesto completamente. Si subo, si bajo. Ahora, lo que pasa es que lo estamos haciendo en general. Si lo hacemos versículo por versículo, en este particular, ¿verdad? Nosotros podemos ver lo mismo son las tinieblas que la luz. Eso es lo más diferente. Luz, tinieblas, ¿cierto? Es antitético por esa razón. ¿Qué es lo que quiere reforzar ahí? Que está en todo lugar. No hay un lugar donde me pueda esconder del Señor. De nuevo, esto tampoco es que es determinante, que, ¿verdad? Yo mismo, ¿verdad? Muchas veces digo antitético y luego, no, ¿sabes qué es sintético? Simplemente nos ayuda a la hora de, está contrastando la idea o la está repitiendo o está ampliándola, solo para ayudarme a la hora de yo poder ver cuál es el tema como tal. Entre más nos ejercitemos, más vamos a poder verlo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver ahí? Luego los versículos del 13 al 16, yo puse que Dios es omnipotente, porque nos habla que Él lo creó, la creación de Él, de formarlo a Él. Habla acerca de un Dios todopoderoso, algo que es único de Dios. Nadie puede crear, solo Dios puede crear, ningún ángel, demonio, nadie, ¿verdad? Solo Dios es creador. David habla de cómo Dios lo formó, me habla acerca de que Dios es omnipotente, que significa que Dios es todopoderoso. Hago esa división hasta el versículo 16 y en ese caso yo puse que es paralelismo sinónimo. ¿Por qué sinónimo? Vamos a mirar el versículo 13. Tú me formaste en mis entrañas. Primera frase. La segunda frase dice, tú me hiciste en el seno de mi madre. ¿Será lo mismo? Lo formó en las entrañas, me hizo en el seno de mi madre. Es lo mismo, por eso puse sinónimo. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Está repitiendo la misma idea. Tú me hiciste maravillosamente, todo lo haces es maravilloso. Luego dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Estaba oculto, en secreto fui formado. De nuevo, sinónimo, es la misma idea. Y entretejido en las profundidades de la tierra, en el vientre de mi madre. Vemos que es la misma idea 3 veces ahí. Sinónimo, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritos todos los días que me fueron dados. Ya ahí es sintético, porque está agregando el concepto, no está contrastando una idea o repitiendo la idea, cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa, dice, la suma de ellos. Si los contaren serían, dice, más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Vemos acá que dice, cuán inmensa la suma de ellos, y luego el 18 dice, si los contara serían más que la arena. Es lo mismo. Entonces por eso estoy poniendo paralelismo sinónimo hasta el 16. Pero en el 18, que estoy hablando de ese paralelismo sinónimo, ahí para mí empieza a hablar acerca de qué ahora, de que Dios todo lo sabe, que no hay nada oculto para Dios. 17 y 18. Cuán preciosos
también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Está hablando otra vez de qué? Del conocimiento de Dios, que Dios lo conoce. Ya dejó un aspecto de la formación física de él y ahora está hablando desde la perspectiva intelectual de Dios. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar estoy aún contigo. Entonces, dentro de ese paralelismo vamos a ver sintético y también miramos que hay paralelismo que sinónimo, porque también repite la idea dos veces. Para mí hace como un capítulo ahí para hablar de los pecadores. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, y si usted hace morir al impío, yo no quiero ser hallado cercano de la maldad, de la oscuridad, de aquellos que te rechazan, de aquellos que no quieren nada contigo, que te repudian, que no te aceptan. Yo no quiero nada con ellos, porque vas a juzgar y tiene que ver cosas como estar en el lugar incorrecto y con las personas incorrectas, etcétera. Se va a tener consecuencia de esto. Por ejemplo, Lot salió, pero él perdió todo lo que tenía, ¿cierto? Por estar en el lugar incorrecto, porque no tenía que estar viviendo ahí. Vio la prosperidad que había en esa región y demás y quiso estar en Sodoma y Gomorra. Y le dicen el justo Lot. Y yo decía, el justo Lot, ¿en serio? Pero ¿por qué se le llama justo? Porque su fe estaba en el Mesías que iba a venir y nosotros somos justificados por la obra de Cristo, no por nuestros actos. Y como él esperaba al Mesías, confiaba en el Mesías, por eso es llamado justo y es sacado de la ira venidera, porque Dios no juzga al justo con el injusto. Por eso sabemos que Cristo va a venir por nosotros. Y yo creo que no sé si vamos a terminar la clase con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Buena cosa sería. Pero el punto acá es que David no quiere nada con el impío, no quiere estar con ellos, no quiere mezclarse con aquellos que abiertamente no quieren nada con Dios. Él lo expresa así. Fíjese que me gusta ese cambio que tuvo David en los versículos anteriores, ese cambio repentino, que de tener un espíritu de asombro y adoración, como que ya en estos versículos como que ya llega a tener una, ¿cómo le digo? Una oración intensa contra los impíos. Y me gusta porque prácticamente, ¿cómo le digo? No era porque tenían algo contra él, sino que porque estaban en contra de Dios, pues, y me gusta ese cambio repentino que tuvo después de tener ese asombro a tener, ¿cómo le digo? Ese intenso, pues, y me gusta ese cambio. Cuando estás hablando de eso, me hace referencia, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está sucediendo anteriormente? Él está teniendo un encuentro con quién es Dios. Y cuando usted tiene un encuentro con el Dios santo, usted hace lo que hizo, recuerdan en el bote Pedro dice, apártate de mí que soy pecador, tú eres Dios. Entonces yo veo la actitud de David, interesantemente acá reflejada, cuando está describiendo quién es Dios, se da cuenta quién es Él, dice, si tú juzgues al malo, yo no quiero nada con eso, porque me doy cuenta quién tú eres. Entonces cuando nos encontramos con Dios en su santidad, queremos buscar las cosas santas, despreciamos todo aquello que sea corrupto, no nos reímos con un chiste vulgar, no somos parte, ¿verdad?, de esas cosas. Al estar en la presencia del santo y santos, queremos honrarlo. Sentemos el mismo grado de indignación que sintió Jesucristo cuando vio que en los atrios, el lugar más santo para un gentil del templo, estaban vendiendo, estaban extorsionando a las personas y demás, y sentir tan indignado por lo que estaban haciendo con el Señor. Y es interesante porque acá vemos esta actitud de David, al estar describiéndonos a Dios y luego como, ok, ese es Dios y yo, es interesante porque podemos captar eso ahí. Es bastante profundo el concepto ahí. Entre más nosotros profundicemos, más podemos mirar eso. No querer nada. Recuerda que en clases anteriores hablamos de aquellos que más bien están diciendo, buscando versículos para hacer cosas del mundo, pero todavía puedo ser salvo y hacer esto, y como si fuera cosas de obras, ¿verdad? Si fuera salvos por obras, pero indiferentemente de eso, con la intención de participar del mundo, pero todavía tener el favor de Dios, ¿verdad? Ser bendecidos, pero haciendo lo que a mí me gusta. No es esa actitud de alguien que realmente se encuentra con Dios, lo que quiere es honrar y glorificar a Dios. Y lo que miro es una y otro concepto que nos habla acerca de cómo David no quiere nada con aquellos que rechazan a Dios abiertamente. Vemos que sería sintético. Luego, al final, hace una apelación a la omnisciencia de Dios. Y esto es profundo porque abona lo mismo que estamos mirando. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Como yo soy tan orgulloso, yo interpreto esto como David diciéndome, Señor, mira que soy justo, mira que soy bueno. Eso no es lo que está diciendo David. David lo que está diciendo, yo no tengo un concepto real de qué es lo que es ser puro y demás. Yo no puedo entender cuando dice pecados ocultos, no son los pecados que comete y que la gente no se da cuenta.
ocultas, sino aquellas que son ocultas para mí mismo. Muchas veces ofendo y ni siquiera me doy cuenta. David está diciendo, tú eres el único que puede escudriñarme en lo más profundo y aflorar aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Por favor, haz eso porque quiero estar puro y limpio delante de ti. El corazón es engañoso, es perverso, ¿cierto? Claro que sí. Ok, por ejemplo, esta acción de David, sin yo orar, el Señor me examinó y me expuso mi corazón. En una ocasión, recuerdo, sí, era en Costa Rica, estaba manejando y estaba cerca de una intersección. Y cuando yo miré que era un vehículo que no podía pasar, entonces yo dije, cuando yo llegue a la intersección, yo le voy a dar campo a esa persona. Entonces yo me sentía como buenísimo, como ok, porque soy cristiano, voy a hacer eso, qué bueno, y voy a bendecirlo a él, y no lo hago por mí. Según yo lo estaba haciendo con buena voluntad, según yo lo estaba haciendo para la bendición de la persona. Pero ¿qué sucedió? Que antes de que yo llegara, la persona que iba delante mío detuvo el vehículo y le dio paso a él, y le dio paso al otro, y le dio paso al otro, y le dio paso al otro, y le dio paso al otro. Y vieras que yo ya no estaba muy contento. Entonces el Espíritu Santo me tomó y me dijo, wow, ¿ves? Tú no querías bendecir a esa persona. Tu objetivo no era que esa persona fuera bendecida pasando, por decirlo en esa forma, en esos términos, para que esa persona pasara. ¿Qué debería ser una actitud de alguien que realmente es genuino el deseo de bendecir a esa persona? Se alegra. Wow, qué dicha. Yo no tuve que estar ahí. Y ya le dieron paso. Pero lo que yo voy es que en mi corazón yo no sabía eso. Y según yo quería hacer algo bueno para Dios. Pero el Espíritu Santo a través de esa acción me lo reveló. Porque ¿qué pasa si yo llego ahí? Nadie le da campo y yo le doy campo a esa persona. Yo hasta me siento bueno. Debe ser, ese es mi muchacho, dice el Señor, ¿verdad? Desde el cielo oigo donde me aplauden. Y en realidad mi corazón no estaba en eso. Y me lo reveló a través de esa acción. Por eso David entiende que él no sabe, no puede juzgarse a sí mismo y le pide a Dios que lo juzgue. Le pide a Dios que lo escudriñe. Recordemos que delante de Dios no podemos esconder nada. Entonces venir y tal y como somos porque ya lo sabe. Y permitirnos nosotros ser conscientes de esos cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Pero es algo hermoso que nosotros podemos mirar ahí. Entonces vemos esta apelación de David, ¿a qué? A que Dios es omnisciente, es omnipotente, está en todo lugar. Entonces al conocerlo todo realmente no solo me va a señalar lo que tengo que cambiar, pero me da el poder para cambiarlo y me enseña la forma. Es algo maravilloso y eso sería sintético. Algo así general lo tenemos. Esa es la idea, digamos, del paralelismo. De ahí ustedes profundicen cuando quieran. ¿Va? Adelante. Nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y resulta que las cosas no se hacen en nuestras fuerzas, sino con la voluntad de Dios. Queremos ganarle a veces a Dios. Sí, entonces, una vez que ya tenemos bosquejo simple, que es dividirlo por ideas principales, tema principal y luego las ideas, donde empieza, donde termina. A partir de acá ya tenemos el bosquejo del Salmo 139. Luego de esto, ¿qué es lo que hacemos? Encuadrar. ¿Qué es encuadrar? Vamos a ponerlo en columnas de observación, interpretación y aplicación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en cuanto a eso, porque esto es lo que van a hacer en sus tareas: observación, interpretación y aplicación. La observación es transcribir lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Lo primero que yo miro dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Jehová, tú me has escudriñado y conocido. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la interpretación de eso? ¿Qué significa que Jehová me ha escudriñado y me ha conocido? Que lo sabe todo, lo conoce todo. Ajá. ¿Y más? Que me conoce desde antes, me has examinado y me has conocido. O sea, no me conoce de ahora, sino me conoció antes y me conoce ahora. Ok, Milagro está aplicando. Y vamos a ver por qué yo digo que ella está haciendo una aplicación. ¿Alguien más quiere decir cuál es la interpretación del texto? Dios examina y conoce bien a David. Ok, ahí es donde vamos lo que acaba de decir don Ariel. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál sería la interpretación ahí? Sería la interpretación: Jehová conoce y escudriña a todos. ¿Esa sería la interpretación? Pienso que Dios conocía a David mejor de lo que David se conocía por sí solo. Excelente. Eso pienso yo. Escúcheme, sería una buena interpretación decir Dios escudriña y conoce a todos. ¿Sería esa una interpretación correcta? En este caso no, pensaría yo, porque no? es David exteriorizando en este momento. Excelente. Maritere, ese es el detalle. Ahí es donde cometemos errores a la hora de interpretar. David está diciendo, porque recuerden, ¿quién está escribiendo? David. ¿Qué quiere decir David? ¿Qué quiere decir David cuando dice Jehová me ha escudriñado y conocido? Ahora pongámonos en que usted, David, soy yo, vea, Víctor. Entonces, si yo digo Jehová me ha escudriñado y conocido, ¿qué quiero yo decir con eso? Que Dios sabe todo de mí. De mí, de Víctor, porque yo soy yo no estoy diciendo Jehová escudriña y conoce a todos, ¿cierto que no estoy diciendo eso? No. Entonces, la interpretación no es Jehová escudriña y conoce a todos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Dios ha examinado y ha conocido a David. David no está hablando de nadie más, está hablando de él, ¿cierto? Marí. Entonces, desde la perspectiva de David, ¿qué está diciendo él? Lo que leemos. Jehová
Jehová me ha escudriñado y conocido. Ahora, si viene la otra parte, que milagro se adelantó, y es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad? ¿Será que Jehová solo conoce y escudriña a David? No, a todos. ¿Cómo sabemos eso? Por el resto de las escrituras. Por lo mismo que está el antecedente de esto, que Dios es omnisciente, que lo conoce todo, que es el que lo forma. No solo formó a David, lo formó a todos. En aplicación, sí es donde implica eso. Dios me examina y conoce. No puedo encubrir nada de Dios. Como lo que quiero es aplicar y sacar una reflexión de esta, mi pregunta sería, ¿qué mira Dios en mí? Porque es diferente lo que ustedes ven de mí. Hasta ustedes pueden pensar que soy hasta bueno. ¿Será diferente lo que ve mi esposa? Va a haber muchas cosas diferentes. ¿Será diferente lo que ve Dios? Sí. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar y qué es lo que me debe importar? ¿Qué ve Dios? Entonces vemos cómo aplicamos, si estamos siguiendo la línea de pensamiento. Ahora, vemos la importancia de la interpretación. ¿Qué quería decir David con eso? Él estaba reconociendo que Dios lo examinaba a él, ¿cierto? Ahora, en la aplicación, sí, por el resto de la escritura, por el resto del contexto, sí podemos decir, bueno, no solo a David, Dios conoce a todos, pero eso es aplicación, no es interpretación. Es solo una interpretación y David no está queriendo decir que Dios conoce a todo mundo. En otros pasajes sí va a decirlo. Y continúa el verso. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Vea la profundidad del conocimiento de Dios acerca de David. ¿Y cuál sería entonces de nuevo la interpretación ahí? Se ocupa de David. Dios se ocupa de David. No es un número más. Es increíble este detalle de Dios, que a cada uno de nosotros nos formó, nos creó, nos pensó antes de la existencia de todo el universo. Él nos cuida. Ahora, esto es para bien y para mal, entre comillas. Dios me mira cuando yo quiero que me mire, pero también me mira cuando no quiero que me mire. Me mira siempre. Se ocupa de David. Él no solo conoce sus palabras, no solo conoce sus obras, sino sus pensamientos. Y no solo los conoce, los entiende. Sabe la raíz del pensamiento. ¿Recuerda mi corazón cuando yo iba a dar campo a esa persona? Imagínate que hubiera ido un hermano atrás mío y yo le doy campo a eso y dice, wow, que Víctor ni siquiera sabe que lo estoy viendo y no, le dio campo a esa persona. Qué bueno que es. Dios sí conoce, ¿cierto? Dios sí sabe que mi intención no era esa, mi intención era quedar bien. Entonces es examinar nuestras motivaciones. Dios conoce la intención. También sabe si yo, sin darle campo a esa persona, me hubiera alegrado. Eso también hubiera visto Dios. Sin darle campo a esa persona, porque recuerdan, hasta un vaso de agua quiere premiarnos por eso, si lo damos en obediencia, como Dios dice. Es hermoso ver esto de Dios, pero ¿eso es para quién? Para aquellos que son pastores, para aquellos que son líderes. Eso es para todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Dios está pendiente de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, en aplicación yo pondría, se ocupa de mí. Él no solo conoce mis obras y mis pensamientos, Él los entiende. Me acerco a Dios sin hipocresías. Ya Él sabe. No vamos a sorprender a Dios con las cosas. Dios no sé, ¿qué hizo? ¿Qué? No, ya Él sabe. No, para mí es increíble el concepto desde la perspectiva divina de que Dios, cuando está bendiciendo a David, cuando lo está usando, matando a un gigante, cuando lo está protegiendo de un león, de un oso, cuando está siendo pastor, ¿sabía Dios lo que iba a hacer David después? Por supuesto. Sabía que iba a ser adúltero, sabía que iba a mandar a matar, todo eso ya lo sabía, y aún así lo amó, fue paciente y sabía que David se iba a arrepentir en verdad, todo eso ya estaba. Ahí cabe la palabra donde dice que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Él lo sabe. Exacto. Todo lo que... Es porque él está fuera del espacio y tiempo, dice que Él nos ve sentado en los lugares celestiales con Él en gloria, y si estamos en Él, si hemos sido escogidos por Él, hemos nacido de nuevo, confiemos en Él y vengamos a Él. ¿Qué tenemos que hacer cuando caemos en pecado? Correr a Dios. ¿Alguien aquí se aleja cuando peca? ¿Quiere arreglarse antes de ir delante de Dios? ¿Mejorar su vida antes de venir a Dios? Es imposible para nosotros. Lo que hay que hacer siempre y cuando pecamos es correr a Dios. La única forma de cortar eso. Es la única forma. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Alguien aquí se ha reído de Adán escondiéndose de Dios en Edén? El creador del universo, el creador de todas las cosas, creó todo eso, formó a Adán, le hizo de la costilla a Eva, todo eso, y él escondiéndose en este jardín de Dios. Nos podemos reír de él, ¿verdad? Oh, siento vergüenza, ya sé, la solución ¿cuál es? No es arrepentirme, no es ir a Dios, es cubrirme con hojas de ortiga. Pero hasta el día de hoy el ser humano pasa escondiéndose de Dios, tratando de minimizar las consecuencias del pecado y creyendo que con eso está bien. Oh, si me acuesto con mi novia, se embaraza, oh, planifico ya, siempre minimizando el pecado, tratando de minimizar las consecuencias con el objetivo de ¿qué? De no confrontar lo que tiene que hacer. No podemos escondernos de Dios. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, corramos a Él porque es el único, busquemos ayuda en Él, usemos los recursos que Él nos da para poder cortar eso, para seguir creciendo, pero es algo maravilloso. Pero vemos la idea de qué es lo que estamos haciendo con el método inductivo. Por supuesto, no se sorprende si usted dice, wow, Víctor, pero yo no miré eso que usted vio, tengo un poquito de experiencia, entonces muchas veces yo ya veo otras cosas, pero obviamente al principio, ¿verdad? No es así.
pero la práctica nos va agudizando, vamos viendo cosas. Es más, hay cosas que ustedes van a ver que yo no veo. Ustedes se van hasta a sorprender porque haciendo esto, ustedes pues llegan y al final que ya tienen todo, y dicen, voy a ver qué pensó Charles Spurgeon de esto. ¡Wow! Llegó a las mismas conclusiones. Es increíble, pero ese es Dios y ese es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es algo maravilloso cuando nosotros vamos y nos alimentamos de esta forma de la Escritura y le permitimos que nos transforme, porque el objetivo de todo esto, ¿verdad?, es hacer estas preguntas claras. ¿Para qué? Para que haya un cambio en nuestras vidas. Yo creo que ahí sí tocó usted un tema bien importante que tenemos que tener presentes los cristianos, el permitirle a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Sí, de eso se trata. La revisión de la tarea de Marcos 2, del 1 al 12. Textos narrativos y vamos a empezar a contestar las preguntas. Esas preguntas se formularon hace mucho tiempo. Usted puede hacer hasta mejores preguntas al texto. Entonces, eso es solo una idea general de cómo vamos extrayendo cosas del texto. Entonces, lo primero que hacemos es hacer preguntas de observación, interpretación y aplicación para poder nutrir cada una de esas columnas. Es el segundo paso en realidad, porque el primero, ¿cuál es? Dividirlo por ideas principales, ¿verdad? El bosquejo. ¿Qué personas son las que menciona esta historia? ¿Cuáles son los personajes en la historia? Jesús, multitud de personas, las 4 personas que ayudaron al paralítico, 4 personas que ayudaron al paralítico, los escribas. Ok. 5 personajes importantes. Una es Jesús, el otro es el paralítico, luego las personas que llevaron a Jesús, luego miramos los fariseos y la multitud. Esos 5 son los grupos que están interactuando ahí. Sí, eso mismo era que, en relación a la pregunta, que era Jesús, un paralítico, 4 amigos, una multitud y los escribas. Excelente. Son las personas que se mencionan ahí. Hablan los muchos, los unos, un paralítico, los 4, multitudes de escribas. Entonces, la segunda pregunta, ¿dónde estaba Jesús en esta historia? Capernaum. En Capernaum, excelente. Ahora, recuerden que esto es un texto narrativo. Todo que se menciona es importante. Con solo el hecho que diga que está en Capernaum, nos va a dar mucha información acerca de eso y lo que implica que él está en Capernaum. Vamos a llegar ahí. Observación, ¿qué tenemos que poner? Capernaum. Luego vamos a discutir eso más en el cuadro cuando hablamos de lo que es la interpretación. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es ponerlo en tus propias palabras. Si yo tengo que enseñar del texto, lo mejor, lo ideal es que yo me lo aprenda de memoria, que lo tenga en mi mente y que yo lo haya leído tanto que ya tengo la idea. Eso facilita la hora de comunicarme. ¿Cuáles son algunos de los problemas físicos de un paralítico? Esto es una pregunta de interpretación, porque ahí no nos dice esto, sino nos dice que era paralítico. Ahora, recuerdan, como es un texto narrativo, ¿qué quiero yo? Llevar a las personas a ese lugar, ubicarnos en esa posición. Bueno, yo, conforme a lo que investigué, que la persona no puede hacer el más mínimo movimiento y no tiene sensación cutánea. En estos casos se presentan problemas como control de esfínteres, disfuncionalidad intestinal, impotencia, etcétera. Algunos movimientos y alguna sensibilidad. Excelente. Algo importante acá es que esto no es solamente un problema físico dentro de esa sociedad. Hoy en día es muy diferente ser paralítico a hace 2000 años en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, hoy a mí me quiebra ver a un amigo con una parálisis. Es sumamente difícil para ellos, pero en el tiempo de Jesús era lo peor. No era alguien dependiente únicamente, era alguien que se veía como alguien maldito, como alguien que Dios lo había castigado, como alguien pecador, como alguien con el que uno no se junta. Para ellos eran castigados por Dios. Esa es la mentalidad judía. Para él es no vida social en absoluto. Es una persona que no tiene ni sueños en casarse, en tener una familia. Las cosas muchas veces normales para nosotros, él no tiene ni esperanza de algo así, de tener un trato digno, de poder gozarse un día y alegrarse. No es la forma en que lo ven. Era despreciado, era marginado. Todos estos aspectos eran parte de lo que era ser un paralítico en ese entonces. Es algo muy pesado, es algo bastante oscuro. La imposibilidad. Imagínense, ¿a alguien aquí le gusta ser dependiente? No, ahora imagínense ir al baño, tener que pedir ayuda para ir al baño, imaginémonos eso. No solo ir al baño, tiene que limpiarse o no. Yo miro, por ejemplo, en ocasiones he tenido que ministrar en hogares de ancianos, puedo ver cómo los ancianos a veces se orinan en los pantalones porque nadie quiere llevarlos. A veces pasan horas en condiciones así, hasta, de verdad, han defecado y están ahí por tiempo, hasta que a alguien se le ocurre tener que ir y atenderlo. Pero la humillación que es eso, haciendo caras, haciendo gestos y demás para atender a una persona en esas condiciones. Y esta persona tener que ir al baño y decir, wow, me van a humillar, me van a maltratar. Hoy en día, saber que esto va a ser una carga para mi familia, saber que algunas familias desearían tener dinero para poder enviar a sus abuelos y, ¿verdad?, ancianos a un hospicio, deseando tener dinero para no encargarse de ellos. Esa es la condición en la que está este hombre, es peor.
es peor. Entonces imagínense el dolor, la frustración, todo lo que involucra estar en esta condición. Cambia el asunto. ¿Alguien aquí lee el paralítico y pensó en todo esto? Generalmente no. Generalmente leemos y punto. Era paralítico, ¿verdad? Y Dios lo sanó. No. Imaginémonos estar en la posición de él. Imaginémonos qué implicaba esto. Es increíblemente dolorosísimo. La impotencia, todo lo que implica eso. Era una dependencia, incapacidad de movilizarse por sí mismo. No tenía oportunidad social de nada. Lo mejor que le podía pasar es la muerte. Integralmente él se vio afectado, completamente mental, emocional, espiritual, desde todos los ámbitos, ¿verdad? Me hizo pensar un poquito en el hijo de Jonatán, ¿verdad? Era Mefiboset, y cómo vivía, ¿verdad? Él, cuando es precisamente buscado por el rey. Uy, yo cada vez que pienso en Leo y vivo esa historia, me trajo a esto. Qué duro. Es cierto. Integralmente, ¿verdad? Era discriminado, descalificado y todos los hados. Sí. ¿Qué tan difícil sería para el paralítico llegar a Jesús? Imposible, porque no era imposible para él llegar solo porque dependía de alguien. Pues. En este caso, esas 4 personas que para mí eran como amigos, bueno, la Biblia no lo menciona, pero serían familiares o amigos, pero dependía de ellos. Exacto, era imposible por sus propios medios. Ahora, cuando yo digo que no dice que son amigos, no significa que no lo eran, porque si no lo eran, llegaron a serlo, llegaron a ser familia a partir de no. Y no es que quiero ser dogmático en el hecho, como no dice eso, no. En la aplicación podemos ver su amor por ellos. Lo que yo quiero en la observación, yo no voy a poder poner son amigos. En observación, para la hora de interpretar bien. Ahora, imagínate la escena tan poderosa que estas personas simplemente iban a querer escuchar a Jesús, ni lo conocen, lo ven ahí y se compadecen. ¿Podía haber sido esa la historia? Sí, porque la Biblia no dice que sean amigos, que sean familiares. Es más, ¿cuántos hombres fueron los que lo llevaron? 4. No, leamos bien. A ver, entonces vinieron a él unos. ¿Cuántos? Unos. No, está bien, lo hago al propio porque nosotros siempre hablamos de 4, ¿cierto? Pero ahí dice que unos y era cargado por 4. ¿Cuánto lo cargaban? 4. Pero ¿cuánto lo trajeron? Dice unos. Ahora, posiblemente esos unos que venían con ellos, tal vez era un grupo grande, lo traen y posiblemente ellos estaban ayudando a abrir el techo, ellos estaban ayudando a tratar de despejar la gente, ¿verdad? Todas estas cosas, pero era cargado por 4. Vemos un detallito ahí, de nuevo, ese detalle tal vez es insignificante, pero tal vez no. ¿Desde qué perspectiva? Es todo un equipo para rescatar a este hombre. Ahora, cuando usted ve a alguien cargado por 4, imposibilitado por sus propios medios, es una foto de un funeral esto. Es alguien muerto en sus delitos y pecados, que lo están llevando a Jesús. Es interesante, ¿eh? Podríamos ver una foto de cargado por 4, es como una procesión, ¿verdad? Con alguien que está imposibilitado. Entonces, hablando espiritualmente desde una perspectiva de la salvación para una persona que está muerta en sus delitos y pecados, y cómo nosotros deberíamos compadecernos como lo hicieron ellos y poder llevar a esas personas a Cristo porque están muertos, porque les es imposible por sus propios medios ir a Jesús. ¿Qué clase de hombre eran los 4 que lo cargaban? Ahora, ¿qué clase de hombre eran ellos? Porque en realidad no dice que Jesús, al ver la fe de los 4, dice al ver la fe de ellos, de nuevo, podía ser que fuera la fe de todos los que participaron. Entonces es un detalle que está ahí recuerdan, es narración. Entonces, como es narración, lo que uno tiene que ir también, este relato, si está en los otros evangelios, vamos a los otros evangelios y vemos, a veces nos aclaran cosas, a veces nos amplían este aspecto. Cuando miro, sin en ningún momento dice que eran solo 4. Es un detalle que está ahí, que es importante, y lo hago en el sentido de que entre más observemos, vemos cositas como estas. A veces tienen importancia, a veces no, pero están ahí. Entonces, ¿qué clase de hombre eran los 4 que lo cargaban, o estos hombres? Que eran hombres con fe. Eran hombres con fe. ¿Por qué decimos que eran hombres con fe? Porque estaban determinados a llevar al paralítico a Jesús. Eso en interpretación, pero en observación, ¿podríamos decir que eran hombres de fe, sí o no? El texto lo dice. Exactamente, el texto dice que eran hombres de fe. Jesús dice al ver la fe de ellos, ¿verdad? Entonces, no es que nos estamos imaginando que eran hombres de fe, o que estamos deduciendo que eran hombres de fe. No, eran hombres de fe, porque Jesús lo dice. El texto nos dice que eran hombres de fe, al ver la fe de ellos. Ahora, una característica de esta fe, que es la perseverancia, y es lo que podemos ver, perseveraron, es una fe real. Ellos tuvieron obstáculos para llevar a este hombre.
y ellos perseveraron, pudieron haber dicho, nosotros lo intentamos, pero hey, no se pudo, yo hice mi esfuercito, pues dejémoslo aquí afuera, tal vez cuando salga ahí se lo topa. No es la situación, ellos están perseverando, esa fe es una fe real. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Lo importante será la fe, lo importante es tener fe. O sea, lo importante es tener fe en Jesucristo. La fe no es lo importante, sino en quién ponen esa fe. No es tener fe. Hay gente que tiene fe en un pedazo de yeso. Hay gente que cree que es confesar lo que usted quiere, lo que usted desea, y por eso va a pasar. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe está puesta en quién. Ellos sabían que era Jesús. Ellos conocen a Jesús. Él sabía, si lo llevamos a Él, algo va a pasar. Es en quién pone usted su fe. Yo puedo tener fe que voy a adelgazar y nada más me tiro acá y páseme la hamburguesa. No va a pasar nada. Por más fe y deseo que quiera y lo anhele y lo diga, voy a adelgazar. No va a pasar. ¿Cierto? La fe es lo último que se pierde. Ok, voy a intentarlo y les digo. Pero el punto es, cuando hablamos de una fe bíblica, lo importante es el objeto de la fe, en quién he depositado la fe. Hay personas que tienen fe en sí mismos. No. Lo importante es quién ellos están poniendo su fe en Cristo. Es interesante porque ellos no intentaron sanarlo, ¿verdad? Lo llevaron a aquel que puede hacer las cosas. Lo llevaron a Cristo. Es a donde tenemos que llevar a las personas, a Cristo. No a nosotros mismos, sino a Cristo. ¿Por qué eran tan persistentes? Bueno, es lo que estamos comentando, ¿verdad? Por su fe, por el objeto de su fe, porque ellos sabían a quién estaban llevando a este paralítico. Estaban claros. No se lo está llevando al templo, a una religión, no, se lo están llevando a Jesucristo. Él puede hacerlo, Él tiene el poder. Y a mí me reta en cuanto a que muchas veces cuando uno comparte el evangelio y demás, a veces hay casos que uno dice, no, es que esto es muy difícil porque todo lo que implica y esta persona, y es Cristo puede transformar todo, puede cambiar las cosas. Por ejemplo, en particular a mí me es un poco difícil cuando son indigentes o habitantes de la calle, porque digo, wow, todo lo que involucra, esta persona en drogas, esta persona en esto, va a tener que ir a un centro de rehabilitación, etcétera, etcétera, pero Dios puede transformar sus vidas o no, puede cambiar por supuesto, ya lo ha hecho. Yo, por ejemplo, conozco pastores que admiro y demás, varios pastores que admiro que estaban sumidos en la droga, destruidos por la droga, que habitaron la calle. Conozco un pastor en Costa Rica, conozco aquí varios, hay uno, ¿verdad? Por ejemplo, Pancho Juárez, él dice que le dieron una lista de 22 sustancias ilegales para que marcara cuál había consumido, y él dice, marqué las 22 y me faltaron. Y hoy es pastor en una iglesia, no porque sea grande, pero es porque enseñan palabra, pero es más de 17,000 personas atienden a la iglesia donde él es pastor. Pero el punto es, está siendo usado por Dios. Él dice, yo no debería tener cerebro, no debería, con todo lo que consumí, o sea, es imposible. ¿Y qué? Dios lo ha usado y lo restauró y todo, y así puede hacerlo hoy otra vez con la persona, ¿verdad? Que nosotros nos topamos. Pero, como te digo, necesito esa fe suficiente para saber, es que Dios puede cambiar, es que Cristo puede cambiar las circunstancias, yo no. Y a veces yo creo que yo soy el que tengo que cambiarle las circunstancias a la persona. Es Dios. Con fe, compartir el evangelio con todas las personas a nuestro alrededor y llevarlas a Cristo, llevarlas a Cristo. Este momento Jesús estaba hablando acerca de la fe de quién. Cuando él dice, al ver la fe de ellos, vemos que dice la fe de quién. De ellos, no dice la fe de los cuatro, pero estaban incluidos los cuatro, por supuesto, pero estaba hablando de la fe de ellos. No estaba diciendo la fe del paralítico, interesantemente, al ver la clase de confianza que ellos tenían en él. La fe de los hombres. Porque Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los que lo llevaban, de los que llevaban al paralítico. Excelente, al ver la fe de ellos, motivados por la fe, Pedro. Eso mismo, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ok, ¿y por qué al ver la fe de ellos no le dijo levántate y anda? Porque la sanidad espiritual está primero que la física. Ok, priorizó algo. Jesús está mirando a todas las personas a su alrededor. ¿Qué está mirando Jesús en las personas? El corazón. El corazón. Él no está mirando la apariencia. Cuando yo estoy en una clase y cuando usted está enseñando, cuando usted está dando el mensaje, su objetivo es ser el corazón de las personas, es llegar y profundizar el corazón de las personas. No es que usted se vea bien y elegante y demás, sino que las personas puedan comprender el mensaje de Dios. Jesús está interesado en cada uno de ellos y está mirando ¿qué? El corazón. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando se ungió al rey David? ¿Qué tuvo que decirle Dios al profeta? Jehová mira el corazón, no la apariencia. Es lo que mira
El Señor es lo que mira a Dios, el corazón. ¿Qué es lo que mira a Jesús? El corazón. ¿El corazón de quién miró? De los escribas. De los escribas. ¿De quién más? De los que llevaron del grupo que llevó al paralítico. Y ahora nadie dice 4. Del grupo que llevaron al paralítico. ¿A quién más? De los 4. Del paralítico. Del paralítico. Él miró el corazón de todas las personas que estaban a su alrededor. De la multitud, de todos estaban mirando el corazón. Y nosotros podemos mirar eso, ¿por qué? Miró la fe de ellos. Uno puede ver un acto exterior y no ser fe, ¿cierto? Como el acto que yo iba a hacer de darle un campo a ese vehículo. ¡Oh, qué bárbaro! Y no estaba ahí, ¿verdad? No era la razón correcta, la motivación correcta. Jesús mira el corazón y ve que ellos tienen fe. No solo por lo que hacen, sino que es algo más interno. En el paralítico, ¿qué miró él? Su corazón, y vio que había pecado. ¿Cuál es su necesidad más grande? Lo eterno, lo que viene es por siempre y para siempre. Nos quebramos con la situación de un paralítico, analizando cuál era su situación, pero a Jesús lo quiebra más lo que puede pasar por su eternidad. ¿Hacia dónde iría? Yo cuando hago esto, recuerdo y me viene referencia en Costa Rica, cuando llegaban grupos de Estados Unidos, los llevamos a ciertos lugares. Había un lugar, ¿verdad?, que es como una favela en Brasil, un precario. Es un lugar, ¿verdad?, de muy bajas condiciones, donde hay casas hechas de cartón, donde cuando llueve se mojan absolutamente todos en la casa, donde los niños andan todo el día ahí, ¿verdad?, con un chorcito, sin camisas, expuestos a ser abusados, tal vez con una sola comida, un montón de cosas. Es rudísimo este lugar. Pero ¿saben qué es lo que más quiebra mi corazón? Que si ellos no vienen a Cristo Jesús, este va a ser el paraíso de ellos, porque el infierno no se compara a eso. Ese va a ser su paraíso, es lo mejor que les puede pasar en comparación a un infierno eterno. Su necesidad más grande, ¿cuál es? Venir a Cristo. Y en medio de eso, el Señor es fiel, y el Señor provee, etcétera. Pero su necesidad más grande, ¿cuál es? No es tener dinero. Su necesidad más grande es venir a Cristo, es ser salvos, es que lo que viene es eterno. Y vivimos en una sociedad donde lo que estoy diciendo ahora no vale. Hay muchas iglesias que se enfocan solo en cosas sociales y no en lo espiritual. El negocio de la iglesia son las almas, es la salvación de las personas. No es que repitan una oración conmigo, no es que levanten la mano en un culto, y por eso hago el mensaje lo más comercial posible, lo más vendible posible, lo más fácil. Agregue a Cristo a su vida y su vida va a ser mejor. Ese no es el evangelio, eso no es el evangelio de Jesucristo. Es enseñar claramente cuál es su condición espiritual. El negocio de la iglesia es iluminar, es ser luz, ser sal. Y si usted tiene una herida y le echa sal, ¿qué va a pasar? Va a sanarse, le va a ayudar, pero arde. No, usted está en el cine y prenden la luz, usted queda ciego. Interesantemente, por la luz va a malestar. Dios nos llamó a prender la luz, a hacer sal, a compartir la verdad en amor, por amor, que nos motiva a eso. Estos hombres, nosotros podemos ver la fe de ellos poniéndola en Cristo Jesús. El Señor está mirando que la necesidad más grande que Él es que sus pecados sean perdonados. Pero hay otra situación por la cual Jesús dice esto. Y viendo el contexto, Él lo hace al propio, porque ¿sabe qué? Él está mirando el corazón de los fariseos. Y no es para destruir y decir, ustedes son malos, hipócritas. No, es porque Él dice, necesito hacer algo para darle la oportunidad a ellos de creer, para que ellos entiendan que todo lo que ellos han estudiado y su teología está errada, para que se quiebre esa barrera religiosa que tienen. Voy a utilizar esto para eso. Dios en su soberanía utiliza a Jesucristo para dar una oportunidad. Dice que muchos fariseos creyeron después de esa situación, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Decirle, tus pecados te son perdonados. Él priorizó, fue movido por una fe auténtica, mostró su autoridad y su divinidad. Se mostró que soy Dios. Lo voy a demostrar con hechos. ¿Quieren pruebas? Voy a demostrar que soy Dios. ¿Qué es lo que los escribas y fariseos dudaban acerca de la declaración de Jesús? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Dudaban de su autoridad, de su poder, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Esto es incorrecto? No, eso es lo que dice la Biblia. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos están perdiendo ahí es que Jesús es Dios. Y dentro de su teología es, solo hay un Dios. ¿Cómo Jesús va a ser Dios? No puedo entender eso. Blasfemia es lo que está diciendo. Yo lo he leído y demás, eso es lo que está diciendo. Está haciendo blasfemias. ¿Cuándo comenzó Jesús a contestar sus preguntas? En el momento que ellos están internamente luchando con este pensamiento. Cuando miró que cavilaban. Cavilar es meditar, pensar con insistencia, es considerar, y lo estaban haciendo internamente en sus corazones. Lea otra vez los versículos del 9 al 11 y diga qué es más fácil decir y por qué. Las dos cosas son imposibles en realidad.
porque solo Dios puede perdonar pecados, sanar a alguien, de igual forma solo Dios puede hacerlo. Ahora, en la mente de un fariseo es exactamente igual. Lo que pasa desde nuestra perspectiva, ¿cuál es? Si yo le digo a alguien, tus pecados te son perdonados, ¿cómo sé que sí o no? No puede mostrarlo. Y dices, no, sí están perdonados. ¿Y cómo puedo mostrarlo? Entonces, decirlo es más fácil, ¿verdad? Porque no hay una confirmación, no puedo comprobarlo. Yo nada más digo, no, sí está perdonado. De hecho, hay iglesias que se dedican a perdonar pecados de personas y que dicen, si usted no se confiesa ante mí, usted va a seguir en pecado. Entonces tienes que ir a un sacerdote para que él te diga, oh sí, ¿verdad? Está perdonado, pero haga esto. Que yo tengo que decirte que estás perdonado de parte de Dios, pero tiene que hacer una penitencia. Bueno, eso no es bíblico. Solo Dios puede perdonar pecados y cuando Él perdona, nos perdona en base de ¿qué? De Cristo Jesús. No es en base de mi pago o retribución, etcétera. Es en base a ¿qué? A la obra redentora de Cristo Jesús cuando yo confieso mi pecado y me arrepiento de él. Pero el punto acá es que entonces, si yo digo tus pecados son perdonados, ¿cómo lo demuestro? Lo que pasa es que recordemos, hace 2000 años, ¿está hablando con quién? Con judíos. ¿Es importante a quién está hablando? Sí, que son maestros de la ley, son fariseos. ¿Qué está en la mente de ellos? Este hombre está así, ¿por qué? Por su pecado, está maldito por su pecado. Dios lo hizo por su pecado. Ahora, este pensamiento no es un pensamiento solo de los fariseos, es de todo el pueblo judío. ¿Recuerdan sus discípulos cuando él sanó a aquel hombre que había sido ciego y que le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Quién pecó, él o sus padres para que el hombre sea ciego? ¿Y qué le dijo Jesús? Un concepto totalmente diferente. Le dijo, él no está ciego por el pecado de sus padres o de él. Él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Es porque hay una voluntad de Dios en eso. Pero ahora imagínense, fue para encontrarse con el creador del universo cara a cara y ser sanado por él por la eternidad. ¿Qué estaba manifestando ahí? Que no es un asunto de pecado. Ahora, dentro de la mente de ellos es claro, está ahí por pecado. Entonces, si Jesús le dijo, tu pecado te es quitado, te es perdonado, ¿qué sería lo lógico a pasar? Que pueda caminar, y eso es imposible. Y ahí sí demostraría que ya no tiene pecado, porque si no caminas porque tiene pecado, pero si se le quitó el pecado, ¿por qué no camina? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. ¡Wow! Sanidad. ¿Saben qué? Yo no soy ciego ahora. Yo puedo escuchar ahora, yo puedo hablar ahora, yo puedo caminar. Yo ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. Ya puedo saltar y danzar en la presencia de la gracia y misericordia de Dios. Pero hay un montón de gente paralítica, hay un montón de gente muerta a mi alrededor. Que la única forma de que ellos puedan acercarse a Cristo es a través de que yo muera a mí mismo y me ocupe de ellos y le comparte el evangelio con ellos. Recuerdo que cuando iba al gimnasio, no se burlen, iba a un gimnasio, no digo el nombre, porque si digo el nombre ya nadie va, pero el punto es, allí el dueño del gimnasio empezó a mirarme, pero yo lo que hago, como cristiano, me conocía el suelo del gimnasio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque llego yo y hay una muchacha, y yo, ok, ponían videos que no tienen que ver, ok, pero sin saberlo, eso estaba afectando al muchacho, me estaba mirando el dueño del gimnasio y miraba mis acciones de cuidarme en esas áreas. Y hasta que me preguntó qué hacía, yo le dije que era profesor de teología, me preguntó qué era eso, con qué se come, como teología. Entonces ya le expliqué y me pidió consejería matrimonial. Entonces yo le digo, ok, lo que pasa es esto, es que tenemos que ir paso por paso. Yo no puedo darle a usted consejería matrimonial porque usted no puede ser mejor esposo sin Cristo. Usted no va a poder. Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo que usted necesita es Dios. ¿Verdad? Entonces nos citamos ¿para qué? Reunirnos. Es como ellos, ¿verdad? Que tuvieron obstáculos que ellos tuvieron que afrontar, ¿cierto? Cada uno de ellos para llevar al paralítico hubieron obstáculos. Bueno, con este muchacho yo tuve obstáculos. Entonces nos vamos a reunir. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos. Y este es un muchacho que tiene músculos hasta en las cejas, ¿verdad? Es un monstruo así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y saben por qué no nos pudimos reunir el primer viernes? Porque fue atacado. Entonces cuando me dicen, no, Víctor, es que pasó esto, fue atacado. Digo, ¿qué? ¿Cuántos? 20, 25. ¿Saben por quién fue atacado? Por una gallina. Una gallina. Yo no sé, yo creo que tenía huevos, se fue a sacar uno y le brincó y le rayó aquí el ojo y se tuvo que irme a vacunar y por eso no pudimos ir porque lo atacó una gallina. Ok, el siguiente viernes nos vamos a reunir. ¿Qué pasó el siguiente viernes? El jueves que estábamos ahí entrenando, recuerdo que no había agua. El día siguiente me llamó Víctor, no puedo llegar. Y yo, ¿por qué no puedo llegar? Dice, es que como no había agua, alguien dejó abiertas las tuberías y se inundó el gimnasio. En la madrugada llegó el agua y se inundó el gimnasio. Tuvimos que sacar las máquinas, estamos en eso, estamos aquí secando, entonces no se pudo. A la tercera fue la vencida. Pero una vez que pasó eso, ¿verdad? Él presentó el plan de salvación, él acepta a Cristo Jesús. ¿Y saben qué hice yo? ¡Check! ¡Super Víctor! ¡Qué bueno!
Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hey, ¿usted piensa que mi objetivo es que una persona escuche de Cristo en el gimnasio? ¿Usted cree que la razón de que usted esté en el gimnasio es para que una persona escuche de Cristo? No, yo estoy interesado en absolutamente todos los que están en ese gimnasio. Yo estoy interesado no en ese gimnasio, en todos los gimnasios del planeta y que todo el mundo pueda recibir el mensaje del Evangelio. Entonces esto no se trata de un punto, hizo esto porque usted no hizo nada, fui yo. Si es algo verdadero, fui yo el que lo hice, y usted lo que necesita es comunicar el Evangelio no con una persona, sino con todos. Pero a veces la mediocridad nos lleva a cosas de ese tipo, pero tenemos que luchar, tenemos que salir de nuestro confort. Estas personas salieron de su confort o no para poder cargar a esta persona. Se interesaron más en ellos que, wow, es Jesús el que está en el pueblo. ¿Qué más importante que ir a escuchar a Jesús? Yo reparé en las personas que cargaban al paralítico, que tiene que haber sido muy pesado. Sí. Porque cargar a alguien entre 4 personas es mucho. Hoy día, en nuestro tiempo, tenemos las cosas, entre comillas, más fáciles. Yo no sé si las personas que estamos aquí en este grupo, a veces hemos tenido que estar con una persona que esté postrada en cama por alguna enfermedad. Y así todo es muy pesado. Ahí también se refleja que no es en nuestras fuerzas. Excelente. Y fue un grupo, no fue una persona, sino fue un grupo de acción. Ahí en el resto de observaciones van a poder ver eso. Quiero ir acá para cerrar con el capítulo y mirar, bueno, ¿qué sigue después de eso? Entonces seguimos con las observaciones, interpretación y aplicación. ¿Qué es lo primero? Observación, y habiendo entrado de nuevo en Capernaum, eso es lo que dice el texto, eso es lo que pongo. Ahora, ¿qué interpretamos con eso? Está mencionando Capernaum. ¿Qué es Capernaum? Es la ciudad de Jesús. De hecho, en Mateo 9:1 dice su ciudad. ¿Dónde? Capernaum, porque una vez que él fue bautizado, empezó su ministerio, él usó a Capernaum como el centro de operaciones. Habla que estaba en Capernaum, no solo eso, estaba en casa, dice la escritura. Varios días después se oyó que estaba en ¿dónde? En casa. Entonces está en su lugar, de verdad, donde la gente lo conoce, donde es su residencia. Mateo 4:13 dice, ¿verdad?, que llegó y residió ahí en Capernaum. Entonces, en aplicaciones yo pongo, Dios guía tus pasos, estoy donde debo estar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Jesús? No es que llegó a vivir ahí por llegar a vivir ahí, sino que, por ejemplo, él nació ¿en dónde? En Belén. Luego de ahí, ¿a dónde va? A Egipto, huyendo de Herodes. Y luego regresa a Nazaret, pero una vez que empieza su ministerio, ¿a dónde va? A Capernaum. ¿Por qué se está movilizando así? Porque Dios lo está guiando. Entonces, sabemos que Dios está guiándonos a todos nosotros. Entonces, donde yo estoy, no estoy aquí por casualidad. El lugar donde yo vivo no es por casualidad. Dios escogió ese lugar para que yo esté ahí y sea luz y sal en ese lugar. Sea luz y sal con mi familia, sea luz y sal en mi pueblo, sea luz y sal en mi país, etcétera. Pero todo empieza en casa, todo empieza en Jerusalén. Jesús está en su propio pueblo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Enseñando su palabra. Estoy siendo luz y sal en casa. Muchas veces, como misionero, tenemos que hacer entrevistas y personas que quieren ser parte de misiones. Y una de las preguntas principales es esta. Bueno, ¿qué estás haciendo? Porque estas son personas que quieren ir a África, que quieren ir, ¿verdad?, a la 1040, que quieren ir a lugares así, a hacer misiones, y ni siquiera se están congregando, o se están congregando, pero no le están hablando a nadie de Cristo. Todo empieza acá. Dios llama a aquellos que están sirviendo, que están trabajando. Se juntaron mucho y él exponía la palabra. La exposición de la palabra era una prioridad para Jesús. Él no fue ahí a hacer milagros, sino a exponer la palabra. Y estas personas, que la mayoría eran doctores de la ley y demás, fueron a escuchar la palabra. Estoy yo evangelizando, edificando, equipando en mi ciudad, en mis vecinos, en mi trabajo, en mi casa. Estoy compartiendo el mensaje de Dios, no mi mensaje, sino la palabra de Dios, lo que Dios dice. Sé qué papel ocupa la palabra de Dios en mi vida. La vivo, la enseño a otros. Luego dice, vinieron unos trayendo un paralítico. ¿Cuántos venían? Unos, trayendo paralítico que era cargado por 4. La imposibilidad de ir por sus propios medios, parálisis severa, requería 4 hombres, estaba tendido sobre una cama. Vemos todas esas características que tenía. Estoy aprovechando las oportunidades que Dios me dará para llevar a otros a Cristo Jesús. Ahora, ¿el problema del paralítico fue su bendición o no? Claro que sí, ¿verdad? Porque cambió su destino eterno. A veces personas a nuestro alrededor que están sufriendo, es la única forma en que ellos se van a abrir y nos van a pedir oración. Pero tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Entonces vemos la dinámica de qué es lo que estamos haciendo. Si todos estamos claritos, dice, ¿qué obstáculos miro en el camino de la vida de las personas para creer? Listas que podemos hacer de cosas, obstáculos que a veces nosotros imponemos, que a veces otras personas tienen, y cómo, ¿verdad?, trabajar en eso. Ellos trabajaron en el asunto porque tuvieron que pensar, cuando llegaron a la casa está llena, se pudieron haber dado por vencidos, pero no, ¿qué hacemos? Bueno, nadie nos va a dar campo porque ni siquiera cabe nadie, vamos a tener que hacer otra forma. Y idearon, pensaron, y ok, va a ser por el techo. Ahora,
eso es algo, en verdad, bastante violento, porque decir y romper el techo de una casa, se necesita fe. Ahora, la Biblia ni siquiera dice si arreglaron el techo o no. Nada más sabemos que hicieron el hueco y tenía que ser un hueco grande. Porque no lo metieron de cabeza, dice que lo bajaron en la camilla. Tenía que ser un hueco grande, pero bueno, su pasión por las almas. Esto me recuerda una expresión de Charles Spurgeon. Dice, nadie tiene que irse al infierno sin que se haya orado por él. Nadie puede irse al infierno sin que vaya brincando, porque corremos y nos asimos de sus pies fuertemente. Que sepan para dónde van, que sepan que no tienen que ir ahí. Y si van, sea por encima de todos nuestros mayores esfuerzos. La tareita es el Salmo 1, es hacer el bosquejo simple y luego observación, interpretación y aplicación.